Muy bien, ahora sí estamos ya en vivo. Muy buenas tardes a nuestro público querido de el grupo de GAFU, de Garifuna American Heritage Foundation United. Es una institución non-profit, o sea, sin fines de lucro, que fue fundada en el año 2005 aquí en Los Ángeles, California, por mi señora esposa, la señora Cheryl L. Norales, que es oriunda de Punta Gorda, Belice, del distrito de Toledo, pero tiene familia en Livingston. Ahí está el gran familión en Livingston, en Puerto Barrios. Entonces, tenemos el día de hoy un foro comunitario o una entrevista con el candidato para diputado por Izabal, al señor Jorge Renaud. Vamos a hablar con él a lo largo y ancho. Tenemos una hora completa de tiempo para conocerlo a él como persona, para conocerlo como líder, para conocerlo como una persona preparada y luego cómo él decidió lanzarse a la política para poder quedar como diputado para el departamento de Izabal. Así es de que vamos a abrir las puertas a este foro comunitario para poder indagar un poco también acerca de su plan de trabajo y qué posibilidades hay de que al exponer él su plan de trabajo logre ganar su voto. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad como ciudadano este 25 de junio para poder ejercer su voto. Y él, como ciudadano también y como responsable de una nación, realmente como todo individuo, tenemos una responsabilidad ante la República de Guatemala. Él se está lanzando como diputado, cumpliendo también parte de lo que es el civismo, ¿verdad? Así es que bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias ahí por la oportunidad. Pues aquí contento de participar y dándote gracias por esta oportunidad de llegar a la comunidad migrante y pues en el transcurso de eso pedirle su voto, que avise, que le diga a su familia para que darles a conocer cómo ellos se van a beneficiar la comunidad migrante y cómo se van a beneficiar sus familiares aquí en Izabal. En este caso yo represento a Izabal por el partido Podemos, del Corazón Azul y Rojo. Y pues darte a conocer pues quién soy yo, de dónde nací, a qué me dedico y cuál es mi plan de trabajo en beneficio de todos de Izabal y ser el ejemplo para todo el resto del país. Excelente, bienvenido. Fíjate que estamos muy emocionados de saber de que te estás lanzando para diputado, porque normalmente en Guatemala no vemos de que la comunidad afrodescendiente o garífuna o como se quieran identificar se lancen a una candidatura. Yo creo que ya es hora de que gente como vos logren hacer algo por el país, porque todos aportamos ideas muy buenas, todos traemos nuestra propia responsabilidad de velar por el prójimo, y yo creo de que esto es un plus para Guatemala, es un plus para nuestra gente. Entonces, con esta introducción, quiero de que nos contes un poco quién es Jorge Renaud. Cómo él, dónde nace, quiénes son sus padres. Danos un poquito de historia, por favor. Adelante. Ok. Yo nací en Livingston en el año de 1972. Me crié en el barrio Barrique. Vivíamos con mi abuelo Pablo Roberto Mejía, quien fue que hizo la primera escuela por cooperativa en Livingston. Fue el primer garífuna que se graduó de sexto grado primaria en Livingston en aquellos tiempos, y le dieron una beca para ir a estudiar a Guatemala. Y él fue maestro en Livingston y formador de muchas personas en su época. Pablo Roberto Mejía, él es mi abuelo por parte de mi mamá. Mi papá, pues es Jorge Renaud, que lo conocen muchos como Conque. Somos descendientes de mi abuelo, llegó de Belice a Livingston, y cuando existía el Meli, el Santa Marta, el astillero que estaba a la orilla, y todo eso era de la familia de mi papá. Entonces yo me considero afrogarífuna, porque de parte de mi mamá soy garífuna y de parte de mi papá soy afrodescendiente, porque como te digo, los Renaud vienen
por decirlo así, de gente blanca que se casó con una negra en Belice, y de ahí viene mi abuelo, y ahí se fue para Livingston. Entonces, yo me crié en esa bajada de Barique, jugando con algunos amigos ahí en unas canoas. Anduve, pasé en Livingston durante 4 años. De ahí me fui a vivir a Puerto Barrios, estudié en Parvulitos, estudié en el Colegio Cristo Rey de Puerto Barrios. Del año 1975 fui quien salía en las procesiones de la Iglesia Católica vestida de San Martín de Porras, ya que en ese tiempo mi mamá era católica, y me cuentan la historia de mi abuela, que en paz descanse, Guadalupe, que había muerto de pequeño y llevó el padre Peruzzi a darme los santos óleos, y ahí reviví. Y entonces el padre Peruzzi le dijo a mamá que tenía que cumplir una penitencia de ser San Martín de Porras en las confesiones, lo cual es cumplir por 7 o 9 años. Después, cuando iba a estudiar los básicos, estudié en la iglesia luterana. La iglesia luterana me dio una beca en el programa Christian Children's. Estudié ahí el diversificado, los básicos, y de ahí me fui a estudiar a Guatemala. Como anécdota te quiero contar, pues me iba a pescar con mis amigos y todos pescaban y yo no podía agarrar pescado, pero cada vez que yo iba ellos pescaban un montón. Entonces yo le dije, mamá, mire mamá, yo de pescador no me puedo quedar porque no voy a conseguir, porque todos me llevan para agarrar pescado, pero yo no agarro ni uno. Entonces me fui a estudiar a Guatemala bachillerato industrial, perito en mecánica automotriz. Esa fue mi carrera. Estuve trabajando en Guatemala, de ahí estudié ingeniería mecánica industrial. En ese lapso me caso, ya no pude seguir la ingeniería mecánica industrial, entonces me gradué en la licenciatura de administración y me metí a estudiar un máster en ingeniería y tecnología ambiental, y estuve trabajando en la ciudad de Guatemala por 25, por 30 años. En ese lapso vine a Puerto Barrios, y en el año 2010 había una sequía, y me recuerdo que mi mamá, como me tuve que quedar 15 días aquí porque estaba en una operación de una empresa privada, mi mamá compró el primer cisterna en 250, el segundo cisterna en 250, y cuando llevo 15 días, otros 250. Entonces digo, mamá, ¿cuánto compra de agua usted? 750 quetzales a la quincena. De ahí vine yo, empecé a preguntarle a mucha gente, y pasé por donde están los bomberos en Puerto Barrios, y miré a la gente con sus cubetas, y los bomberos regalando 80 galones de agua. En ese momento, pues, lo dejé así, y tengo que retroceder un poco la historia. También fui seleccionado de karate, y en el año 1996 fui a un Panamericano en la isla de Curazao. Y en la isla de Curazao, yo miro, y recorremos la isla, y no miro ríos, ni lagos, ni nada, pero miro una gran planta. Y había agua dulce. Entonces yo pregunto que cómo podían hacer esto a tener agua dulce. Y me dijeron que había una planta desalinizadora de agua de mar. Y fuimos a ver la planta. Bueno, yo fui porque a los demás no les interesaba. Y ahí me enteré que existía una forma de sacar del mar agua dulce. Posteriormente, pues como vuelvo al año 2010, pasó el tiempo. En el año 2015 había una situación en Guatemala muy confrontativa, y empiezo a ver yo que, bueno, yo tenía también mi propio negocio, y me afectó mucho los bloqueos en carreteras por el agua. Entonces yo estaba haciendo un negocio, yo vendo un producto que en Estados Unidos se llama Cat's Eyes Tires. Entonces bloquean la carretera 5 veces y perdí ese negocio, pero ya empezaban a hablar de guerra por el agua en Guatemala. Entonces dije yo, para que no haya guerra por el agua, voy a solucionar el problema de agua. Y en ese momento pues se me ocurrió, me recordé lo de la desaladora de agua de mar. Entonces empecé a hacer los análisis, y cuando voy haciendo los análisis me estoy dando cuenta que nosotros estamos pagando el agua carísima, sin tener un agua de calidad y sin ser potable, cuando los países como Estados Unidos y Europa no tienen problemas de guerra del agua, ya que la guerra del agua iba a ser en el año 1967 en España, la primera guerra del agua, y España la eliminó con desalinizadoras de agua de mar.
ahí decidí yo validar mis estudios, haciendo mi tesis sobre cómo solucionar el agua en Puerto Barrios. ¿Puedo seguir? Si no, si tenés otra pregunta. No, adelante, adelante, muy interesante. Por favor, seguinos contando. Necesitamos saber un poco de tu historia y eso está muy interesante realmente. Tu educación y todo eso creo que es muy relevante a la candidatura a la cual te estás lanzando para diputado. Así es que adelante. Ok, bueno, entonces vengo yo y busqué mi tesis, dije yo, para solucionar el problema de agua en Puerto Barrios hay que hacer una planta desalinizadora. ¿Por qué me fui a la planta desalinizadora? Todo el mundo decía que hay ríos, lagos, y es cierto, Guatemala tiene suficientes ríos, suficientes lagos, suficiente agua subterránea, pero todo el mundo se pelea por el agua. En la ciudad de Guatemala, como yo tengo una casa de parte, empezamos a tener problemas en el condominio por el agua. Y ya cuando estamos en el problema del agua, no sé por qué, vienen del condominio y dicen, hay que poner a Jorge de presidente, hicieron un COCODE, me ponen de presidente del COCODE, cabrón, cuando teníamos el conflicto del agua. Tuve yo, aparte que estaba estudiando en el agua, la maestría, entonces me tocó empezar a ver aforos de pozo, automatización del agua, temporizadores, porque todo era de honores, ¿verdad? Por ejemplo, la gente quería que el agua llegara a las 4 de la mañana para las 9, después estuviera de 12 a 2, después estuviera de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y uno a de honores, pues, entonces busqué yo tecnología para hacerlo. Empecé a hacer el estudio alrededor, cuántos pozos habían alrededor, habían 1000 pozos. Empecé a determinar por cuál era el problema que faltaba agua en el condominio, pero nunca me olvidé de Izabal, ¿verdad? Entonces vine yo, hice mi tesis. Primero quería hacerla para solucionar el problema de la ciudad capital, porque había un gran problema. Entonces presenté mi punto de tesis primero como para hacer una planta desalinizadora en Escuintla y solucionar el problema de la ciudad capital. De ahí la ingeniera que era mi asesora me dijo, pero ¿usted por qué está haciendo esto? Mira, es que en Puerto Barrios hay este problema y quiero solucionar primero que Guatemala, porque se paga más rápido la planta y después hacer el Izabal. Y ella me dice, no, si usted tiene un problema en su comunidad, haga su tesis sobre solucionar el problema de su comunidad. Entonces ahí hice mi tesis, se llama Evaluación Financiera para una planta desalinizadora en el municipio de Puerto Barrios, Izabal. Entonces, yo la tesis fue para validar y certificar el conocimiento que yo tenía y garantizar que lo que yo estaba diciendo era real. Despolitizar el problema del agua y eliminar el conflicto social que existe en el agua. Cuando terminé la tesis, lo que hice fue hacer un plan de negocios. Y en ese plan de negocios empecé a llamar a 200 países. Un amigo mío, ingeniero químico, que yo le digo que es NERS, se llama Daniel Matías, le di mi tesis. Al día siguiente, son 196 páginas y me llama. Yo ya leí tu tesis y ese proyecto se puede hacer y yo te voy a ayudar. ¿Y qué vas a hacer? Dice, mira, yo quiero llamar aquí. Empecemos a llamar. Y empezamos a llamar a las 3 de la mañana. Por ejemplo, a las 3 de la mañana tenemos que llamar a España, llamábamos a Alemania. De repente no hablamos alemán e inglés bien. Y empecé a ver mi grupo de amigos del colegio, muchachos, algunos de ustedes que tengan algún cuate en Alemania o Guatemala, y me resultan diciendo, mira vos, el ingeniero Moscoso se fue a vivir a Alemania, uno que estudió conmigo, entonces lo llamo, lo contacto por el Facebook, le cuento el proyecto y él es el traductor. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con Alemania, estoy hablando a Hostis, que fue la que hizo la hidroeléctrica de aquí de Guatemala. Y no, mira, en mi inglés y en el inglés del alemán no nos entendíamos. Entonces mi amigo sirvió de intérprete, cumplió unos protocolos. Ustedes en Estados Unidos saben, tuve que sacar mi DUNS number para que me tomaran en cuenta. Para hacerte la historia, llamé a México, llamé a Suiza, llamé a Holanda, llamé hasta a los árabes, llamé a Dubái. Entre toda la historia, para no serte cansada la historia, 5 me contestaron. Y entre los 5, hubo uno que me mandó la autorización del proyecto. Me reservo el nombre para no comprometerlos y me autorizan $33 millones para hacer el proyecto en Izabal. Pero cuando yo miro como estaban esos conflictos de guerra, me dijeron que podían ser terroristas, entonces yo ya no seguía con ellos, entonces empecé a buscar aquí en otros lados.
Y para no ser cansada la historia, el grupo, me entero que en Honduras ya habían hecho una planta y que la financió el Banco Centroamericano de Inversiones de Impacto. Entonces vengo yo, llamamos al BCIE aquí en Guatemala, fuimos, nos recibieron y el banco nos dice que nos autoriza el proyecto, solo que tenemos que tener un equity. Un equity era de $9 millones, pues yo no tenía el equity. Vienen ellos, pues me mandan al Grupo Financiero Occidente que presente el proyecto en Guatemala, lo presento, también autorizan el proyecto. Yo les digo, miren, yo no tengo la plata para hacer el proyecto, yo hice el estudio. Entonces vienen ellos, entre BCI y el Grupo Financiero Occidente, me regalaron me dieron cupones para participar en el Foro Latinoamericano de Inversiones de Impacto. Fui a ese foro, aprendí cómo se negocia a nivel mundial. En ese lapso me llaman otras 3 empresas a nivel mundial. Y una de las 2 de esas empresas les digo yo, miren, yo conseguí la plata para hacer la planta en el BCI, en el GIT. Ellos me dicen, nosotros no necesitamos dinero. Nosotros ponemos el dinero, nosotros tenemos el dinero para hacer esas plantas y somos expertos. Entre ese lapso que estoy platicando con ellos, pues yo estoy en Livingston y está el profesor Rudy Ramírez como presidente de los COCODES, le voy a hablar, él es garífuna. Y yo logré hablar con todos los COCODES de Livingston, empezarles a contar el proyecto. De ahí el licenciado Rudy Ramírez dejó de ser presidente de COCODES porque fue gobernador, se convirtió en gobernador de Izabal. Entonces yo me volví a acercar a él y él me permitió presentar el proyecto al Consejo de Desarrollo de Izabal. Entonces presento el proyecto en el Consejo de Desarrollo. Cuando presento todo el proyecto completo como para que todos los alcaldes lo pudieran hacer. Porque mi intención no era yo hacerlo, sino decirles, miren señores, la forma de solucionar el problema del agua es, si las poblaciones van a pelear por conflictos por los ríos y los lagos que no dejan tomar agua y dicen que el agua les pertenece, agarremos agua del mar, porque así lo hizo España, que tiene 1.200 plantas desalinizadoras. Cuando yo hice la evaluación, México tenía en su momento 350 plantas. Ya Perú, Chile, Argentina, Colombia, todos tenían plantas desalinizadoras, y en Centroamérica en ese momento ya Belice ya tenía plantas desalinizadoras y Honduras ya tenía plantas desalinizadoras, la primera en el Pacífico. Entonces les dije, ahí está el proyecto, lo entregué sin ningún interés, así como que dice, ahí está la solución para que no haya guerra en Guatemala y dejémoslo. En ese tiempo me dice una de las empresas que les interesa el proyecto y quieren venir a Guatemala a validar la información. Te estoy hablando que ya voy por el 2015, estoy ahí y tengo unos amigos, se forma un comité cívico que se llama Q18 en Puerto Barros, que va a competir por la alcaldía. Entonces, como yo soy amigo de ellos, les presento la tesis, me preguntan sobre la tesis, la evalúan y me dicen, ¿sabes qué, Jorge? Nos convenciste y te vamos a poner como asesor en nuestro plan de trabajo en el tema del agua. Ellos me colocan como su asesor en su plan de trabajo, que con mucho gusto te lo puedo mandar para que veas que ellos quedaron en ese proyecto. Pero el día que iban a tener un foro, como ellos tenían la solución al agua, se va la luz aquí en el foro y no se presentó. Vuelvo a regresar con el profesor Rudy Ramírez, presento eso a todos los alcaldes, ninguno le puso coco. Cuando vino el representante de la empresa inglesa, porque los COCODES en Livingston habían escuchado, me recibió el alcalde, pero engavetó el proyecto, no hizo nada. El de Puerto Barrios me dejó plantado y eso fue en el 2017, vino el 17 de enero del 2017 y dejé el proyecto ahí. Pero en ese ítem, como para venir acá, sabes que se van gastando muchos fondos. Yo tenía un amigo que era diputado, se llama exdiputado Cristian Gabriel, y entonces yo le conté a él, mira, fíjate que yo estoy en este tema del agua, ya conseguí la inversión para solucionar el problema de Livingston y de Puerto Barrios, pero como solo viene un día, regalamos unos vuelos en avión, porque solo vamos de entrada por salida y necesito eso, pero yo no le llego. Sino él me dijo, está bueno. Ya cuando terminó todo, pues llegué a hablar con él, le conté el proyecto y él vino, se puso a hacer unas llamadas y me dijo, ¿sabes qué? Ese proyecto se puede hacer, pero para hacerlo tenés que entrar en política. Entonces yo le digo, mira vos, a mí no me interesa entrar en política, vos sos político, hacelo vos. Entonces me dice, no,
Esa es tu idea. Y para hacerlo te tenés que meter vos, porque vos sos el que sabes. Yo te voy a apoyar, pero tenés que entrar, porque si no vas a decir que yo soy un mentiroso si no se logra hacer el proyecto. Entonces, métete a la política. Y así resulté inmerso en la política sin querer estar en política. De ahí llego al partido y él me presenta y le dice, miren, este que está aquí, porque ya hablamos, tiene un plan ahí más de desalinizadoras de agua de mar, hay que les cuente. Entonces en el partido me empiezan a decir, contarnos el proyecto del agua. Entonces viene el que es secretario de organización y me dice, vamos, contame el proyecto del agua. Y se lo cuento. Y ahí viene el secretario general y dice, miren, siéntese ahí, cuéntame cómo es el proyecto del agua, y me empiezan a escuchar. Y ahí viene el secretario 3 y me dice, contame el proyecto del agua. Y en eso fue ya en el 2019, viene Roberto Arzúa para presidente y me dice, Jorge, estaba en una reunión contándote el proyecto del agua. Y así empecé a socializar el proyecto del agua en la política. Y se va dando el tiempo, y llega el momento que pasaron esas elecciones, y en esas elecciones me ponen de secretario financiero a mí del partido, que aprenda, que me ponga a trabajar, te soy honesto que con miedo uno está ahí, va, porque está la ley, cuando sentía, mira, tenés que ir a un foro, tenés que ir a recibir capacitación, cuando sentí 10 capacitaciones, ¿no? Y por decirte algo, en una capacitación, que si yo hacía algo malo, me metían 3. Entonces digo yo, que agarro el libro y me pongo a leer todo. Entonces cuando ya leo todo, pues no, vamos a trabajar con ese ley. Y me dicen ellos, sí, así querer que hagan las cosas, que las hagan bien. Porque aquí aprender, nosotros vamos a enseñar qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero hacer todo en ley. Entonces me dieron capacitación, libros, me anda aquí a preguntarle a no sé quién, estado por el licenciado Julio Zumbión, que me entrenen, y así me fueron entrenando. Terminaron las elecciones y yo le digo al secretario general del partido, que es el ingeniero Ronald Sierra, que es de Cobán, digo, mire, ingeniero, le dije, yo quiero hacer ese proyecto del agua, pero para eso creo que tengo que ser diputado, le dije, me gustaría correr para ser diputado. Entonces él me dice, ¿usted dónde nació? En Livingston. ¿Dónde está vecindado? Entonces, en ese momento yo estoy en Guate porque aquí me vine a estudiar. Entonces me dice, vaya allá, avecínese en su departamento y cuando esté avecindado, me trae su DPI y hablamos. Pasaron como 3 meses y llego, mira, aquí está mi DPI. Va. Entonces, ¿sabe qué? Le vamos a dar a usted la oportunidad que usted maneje el departamento de Izabal. Entonces, pero eso sí, va a hacer las cosas como tiene que ser, mejor. Tiene que hablar con la gente, nada de andar dando pisto, de las cosas como debe ser, que la gente participe porque quiere participar, y recuérdese cumplir con toda la ley. Entonces, así resulté metido en política y me vine a vivir a Puerto Barrios me regresé otra vez en el año 2019. Y desde el 2019 empecé a trabajar en Izabal para poder tener esta oportunidad. Y te cuento que el partido ha sido bien ordenado. Primero nosotros trabajamos, el partido se hace primero, se hicieron afiliación, mira, me tocó caminar, platicar, negociar con un montón de gente. Livingston fue lo más difícil. Después de eso tuve que hacer mis asambleas, después formar el comité ejecutivo departamental, después proclamar candidatos. Y después de que había formado todos las corporaciones, los comités ejecutivos municipales, me pude proclamar secretario departamental. ¿Por qué es bien importante lo que te digo? Porque el partido Podemos no se puede hacer aquello que venga alguien y dice, quitemos a este y pongamos a aquel. No, porque si vos hiciste esa ley, tus secretarios municipales, después te diste secretario departamental, no es como en otros partidos que aparece alguien y dice, aquel me dio 1 millón de quetzales y pongamos a aquel. Aquí no se puede. Aquí no hubo dinero, aquí no hubo nada. A mí lo que me dieron fue el espacio, la formación, y me dieron ¿cómo decirte? El espaldarazo donde te dicen, usted siga adelante y sí, no vaya a hacer ninguna tontera, cuídese de esto, cuídese de aquello, y haciendo las cosas bien. Entonces, resulté en la política, en resumen, por el agua, porque yo quiero solucionar el problema del agua. Y estuve el 17 de enero de 2017, estuve a 1 mes de haber solucionado el problema del agua. Y como no se pudo hacer, entonces por eso entré a política.
y por eso estoy aquí. Y pues ahí te dejo para que me hagas preguntas y ahí te voy contando todo, estructurando todos los planes. Qué interesante, fíjate, Jorge, porque esto te ha fogueado, este proceso, el cual has luchado hasta todo lo que nos contaste, realmente es un buen fogueo para el tipo de trabajo que te espera si es que llegas a ser electo como diputado por Izabal. Estamos en una sociedad que ha cambiado bastante, ha crecido mucho Izabal como departamento y sus ciudades como Puerto Barrios, Livingston, realmente el número de personas que hay ahí ha crecido y Puerto Barrios realmente se ha beneficiado en muchas formas porque pues tiene buenas entradas de dinero por los puertos y aparte de eso pues es una ciudad industrial. Livingston, turismo. Luego tenemos las minas allá por el Estero Izabal y bueno, hay todo tipo de negocios también, petróleo. Entonces, yo creo que Izabal es un departamento muy rico en recursos naturales, en recursos humanos. La gente es muy bien preparada, muy trabajadora. Y aparte de eso, es la ventana al Caribe, es la ventana al Atlántico, es la ventana al turismo. Y también se ha promovido mucho los cruceros, los barcos que llegan ahí con turistas a dejar su dinero. Entonces, hay mucho que hacer. Pero yo creo que el agua es el líquido vital muy importante y eso se tiene que trabajar no solamente en 4 años, yo creo que es a largo plazo, pero hay mucho que hacer. Así es de que bienvenido a todo el público querido que está aquí sintonizando esta entrevista, este foro comunitario. El día de hoy tenemos al líder como diputado del partido Podemos, al licenciado Jorge Renaud, y él es originario de Livingston. Y pues estuvimos platicando antes de la entrevista con él acerca de su apellido, ¿verdad? Que es de apellido francés y su padre o sus abuelos, sus antepasados vienen de Belice y también pues que es oriundo de Livingston, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, licenciado. Ya sabemos qué lo motivó a lanzarse como candidato para diputado. ¿Cuál es su ambicioso plan de trabajo? Mi ambicioso plan de trabajo se basa en 5 macroejes. Pero antes de eso te quiero comentar por qué está basado en esos 5 macroejes. A pesar de todo lo que mencionaste de que Izabal es muy rico, el 90% de la población de Izabal vive en pobreza. Solo en infraestructura de agua solo se ha invertido 10% en todo Izabal. Eso es un gran problema. Por ejemplo, Livingston, cuando hablamos que es un lugar turístico, ya la gente, el turista no camina de Barique para Quehueche, no camina porque ya no hay playa. Aparte que es sucio, los turistas se quejan de la suciedad. Entonces, por ejemplo, en los Amates también tienen problemas de agua. Ya cuando venís por tierra de Guatemala a Puerto Barrios, llegás a Los Amates y de Los Amates para Puerto Barrios te haces 9 horas. No, ya es así totalmente, ¿verdad? Entonces yo dije, mis macroejes están basados en solucionar problemas básicos que afectan a toda la población de Izabal. Entonces, cuando hablamos de eso, te digo que mi primer macroeje, como te había dicho, es el agua. A pesar de solucionar el problema del agua, generamos 5,000 empleos nuevos y permanentes. 5,000 empleos con prestaciones, con jubilación, con derecho a IX, que la gente en Izabal, hay muchos que no tienen derecho a IX. Entonces, el plan es un plan, por ejemplo, mira ahorita, con la sequía que hay por el efecto del Niño, se secó las escobas, se secó Quebrada Seca, todo el mundo está como que el tiempo se regresó al 2010, la gente sigue gastando 1,500 quetzales en agua. El salario mínimo en Guatemala es de 3,500 quetzales. Imagínate una persona, las familias casi no hay trabajo, como digo, 90% de pobreza. Imagínate a alguien que gana 3,500 quetzales, tiene que decidir entre agua y comprar carne, comprar pollo o comer. ¿Por qué?
En cambio, mi plan de la planta desalinizadora de agua de mar, si la gente sigue peleando y se están dando cuenta, están deforestando el área de las escobas, están talando árboles en río Quebrada Seca, no hay agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con una planta desalinizadora de agua de mar, solucionamos el problema real. En el mundo hay más de 100 millones de personas que han solucionado el problema del agua con plantas desalinizadoras. Y ahora resulta, y mira cómo estamos. Hay plantas desalinizadoras en Belice, Honduras ahora tiene 2 plantas desalinizadoras, Salvador tiene plantas desalinizadoras, México tiene 400 plantas desalinizadoras. O sea, estamos en medio y somos el único país de los que está en medio que tiene problemas del agua. Entonces yo en Izabal quiero solucionar el problema de agua y generar 5,000 empleos nuevos y permanentes. La basura. Todos estamos trabajando rellenos sanitarios y cuando el mundo habla de la basura, que la basura contamina, ¿qué es lo que hicieron? Crear plantas de tratamiento de basura y al crear plantas de tratamiento de basura generan empleos nuevos y permanentes y dignos, con prestaciones. Ya no va a andar la gente, porque la gente que está ahí, hasta niños están trabajando en los basureros. En cambio, yo ya, no digo, así como investigué en el agua, investigué para plantas de tratamiento de basura y se generan 30,000 empleos nuevos y permanentes. Para decirte, Livingston, 5,000 empleos, el Store, 5,000 empleos, Morales, 5,000 empleos, Los Amates, 5,000 empleos, y son 9,600 empleos para Puerto Barrios. Eso suma 29,600 empleos, y los otros 400 son para los expertos que vienen de fuera, para poder hacer que este trabajo esté haciendo. Entonces, con estos 2 macroejes, yo estoy generando 35,000 empleos. En Guatemala dicen que los diputados solo tienen que fiscalizar y solucionar, porque el diputado que solo va a fiscalizar, lo que va es a robarle al pueblo, porque no solo te dice, sí, este es un problema, pero no te plantea una solución. Entonces, yo me di cuenta que solo en el Congreso se podían solucionar estos problemas, porque las leyes ya están vigentes, solo que no las aplican. El tercero es recuperación de las playas de Livingston y recuperación de la playa que está en Playa Dorada. Y con eso se generan 2,000 empleos nuevos y permanentes. Sabes que Miami ha recuperado playas, Colombia se ha recuperado playas. Ahí por Salvador Gaviota vino alguien y hizo una perpendicular a la playa y una paralela de espolones de piedra. Y ahí se ve cómo se recuperó la playa. Entonces yo lo que quiero es poner esos espolones en toda la playa para recuperar la playa de Livingston y generar 2,000 empleos nuevos y permanentes. Imagínate esta visión, 200 personas o 1,000 personas en la mañana limpiando las playas, poniendo arena, todo eso bien limpio. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuperamos la playa de Livingston. Entonces el turista ya baja, ya camina, creamos un museo abierto. La gente dice, puchica, en Livingston hay agua, en Puerto Barrios hay agua, en Los Amates hay agua, ya la gente no se queja por el agua. Entonces estamos generando empleos. Yo también, el otro es, si tenemos nosotros agua, tenemos gestión de la basura, recuperamos la playa, el turismo puede generar otra vez 10,000 empleos nuevos y permanentes. Porque ¿qué pasa? Ahora cuando vos vas a un restaurante, casi que te atienden solo la familia. Trabaja la esposa, el esposo y la hija. Porque como ya el turismo no viene, no pueden contratar personas. Entonces, si no contratan, ¿qué pasa? Si eso empieza a venir más turismo, empiezan a contratar más personas, entonces empieza a generar más fuentes de empleo. ¿Pero por qué? Porque es un lugar limpio, hay servicios básicos garantizados. Entonces, y para que se termine ese problema de que llegas a Los Amates, que también el turismo dice llegar a barrios, porque yo te digo, han venido unos amigos míos y llegan a Morales y me dicen, pues yo no voy a barrios, o mira, yo me quedo en Los Amates, porque dicen que para allá es un tráfico. Entonces, ¿qué pasa? Carreteras elevadas. Cuando hablo de carreteras elevadas es poner, cuando vos llegas a Los Amates puede ser un freeway, si vas para Río Dulce puede haber otro freeway. Entonces, tenemos las carreteras normales, pero tenemos carreteras elevadas o carreteras portuarias. Eso incide en disminuir los accidentes y genera 6,000 empleos nuevos y permanentes. Entonces, si te das cuenta qué estoy haciendo yo cuando presento estos macroejes, voy a disminuir un 10% la pobreza de Izabal, voy a solucionar el problema del agua en el 100% y el problema de la basura. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Estamos generando empleos nuevos y permanentes, solucionando problemas básicos. No es que me olvide de otros temas, estoy basado en esto.
Aquí los tengo, mira, yo los he publicado. Y te puedo decir que el agua, existen los artículos vigentes. Para la gestión de la basura están los artículos vigentes. O sea, que no me tengo que ir a inventar el agua azucarada, solo tengo que llegar a fiscalizar y presentar las soluciones basadas en los artículos de ley. También en el Comité Ejecutivo Departamental, si Dios me permite, y votan por mí, yo creé una Secretaría de la Discriminación Laboral. Es como en Estados Unidos, en cada municipio va a haber una Secretaría de Discriminación Laboral donde todos se pueden ir a apuntar que no tienen trabajo, incluye hasta la gente discapacitada, todos los tipos de estudios, y con eso vas a saber cuántos desempleados hay por cada municipio. Entonces, si Dios me da la oportunidad, genero estos empleos, primero va a ser la gente de Izabal que va a tener la oportunidad de tomar estos empleos. También creé la Secretaría de Activación de Tierras. Hablando con muchas personas que tienen tierras en Izabal, me di cuenta que estas personas lo que están buscando es inversión para activar sus tierras. Si esas personas activan las tierras, lo que van a hacer es que van a generar empleos en la agricultura. Y la otra, la Secretaría de Fertilizantes, para que haya distribución de fertilizantes. Y también generé una Secretaría de Turismo. Entonces, si te das cuenta, yo lo que estoy haciendo es tratando mis macroejes para hacer un desarrollo integral de todo Izabal. No estamos discriminando a nadie, sino que estamos incluyendo a todos. Estamos incluyendo a todos para que estos macroejes se cumplan. Y no me estoy inventando, como digo, y lo repito claramente, porque te digo, existe un artículo 88 que dice que el agua no debe ser entubada. Todos los alcaldes lo que hacen es entubar el agua, y el Ministerio de Salud, fíjate que el Ministerio de Salud dice que todas las aguas que se van a despachar a la población debe ser potable. Tiene que mandarse un estudio, y en el estudio van a hacer un estudio físico-químico y bacteriológico del agua, y con eso van a determinar si el agua es potable. Mucha gente en Izabal se enferma de esa enfermedad púrpura, que es un cáncer, se enferma mucho de cáncer que se le hace agua en los pulmones, que es un cáncer de pulmones, y esos están basados en problemas del agua. Entonces, yo lo que te quiero decir es que lo que yo estoy planteando es algo que realmente se puede solucionar con las leyes vigentes, pero tiene que llegar al Congreso que haga que esas leyes se apliquen. Y la ventaja que yo tengo es que yo ya investigué, yo ya puse la ley, ya busqué la inversión, o sea que aquí el gobierno no puede decir que no tiene plata, porque si dice que no tiene plata, la plata está. Lo que se necesita es certeza jurídica, y por esa certeza jurídica es que yo estoy en política. Y te quiero agregar otra cosita, y ahí para que me hagas preguntas. Fíjate que en el 2018 yo hice una consultoría que se llama Plan de Trabajo de Prevención y Conservación de los Recursos Naturales del Departamento de Izabal. ¿Qué significa eso? Que eso es el plan PINFOR y PIMPE, que te pagan incentivos forestales por tener árboles. Imagínate cuántas personas, no se va, tenés tu manzana aquí en Livingston, y esa tu manzana tuviera sembrado 400 árboles. Al año recibirías entre 11.560 quetzales a 9.300 o 9.312 quetzales. Pero eso lo han politizado. Esto está hecho para que se conserve Izabal verde, pero para que toda la gente que tiene tierras registradas vaya a hacer eso. Si, por ejemplo, vos tenés tu tierra en Izabal y entras al programa PIMPE, podrías estar en Estados Unidos, sembrar y al año recibir 11.560 quetzales. O ponete que tengas tu casita y tenés 2 árboles. Por decirte algo, por cada árbol recibís 400 quetzales al año. Con 2 árboles recibís 800. Imagínate una familia no regalándole el dinero, sino que teniendo árboles, generando bonos de carbono, oxígeno, y recibiendo 8 quetzales al año por estar trabajando, por estar cuidando el medio ambiente. Pero ¿qué hacen los políticos? Agarran esto y lo usan en tiempo de campaña para andar ganando votos. Yo lo que quiero es que esto tenga acceso a todo el mundo. Entonces, al género. Y está escrito y está publicado en páginas oficiales del gobierno, pero lo han tenido a la gente, no digamos nada. Entonces, en cambio, yo quiero que todo el mundo lo sepa para que disminuyamos la pobreza, pero estoy enfocado, como te digo, en estos momentos. Y también te quería decir, por último, yo me he dado cuenta que cuando viene el migrante, viene a visitar Guatemala, y quiero pedirle al migrante que hable a su gente y le digan voten por Jorge Renaud. Entonces, ¿qué beneficios van a tener aparte de que su familia puede tener trabajo?
cuando vienen, me doy cuenta que el migrante cuando viene a Guatemala solo puede cambiar $500 en un banco y ese es el tope. Y los mandan, ¿y qué hacen? Si quiere cambiar, es ilógico que viniendo legal después de irse a trabajar duro a Estados Unidos, venir a ver a su familia, imagínate que las remesas son los ingresos más fuertes de Guatemala y todavía cuando vienen aquí, los bancos no le cambian más de $500. Entonces yo lo que quiero es hacer una gestión, porque como digo, la ley está vigente, para que con solo su pasaporte o su green card tengan acceso a que cualquier banco les cambie $2,000. O por lo menos podría ofrecer 2,000 para no ofrecer algo que es imposible, ¿verdad? Porque hay que también mantener el equilibrio. Porque lo que está pasando es que se están yendo al mercado negro. En cambio, cuando se registra eso, imagínate cuántos ingresos hay de remesas. Pero, ¿qué beneficio va a tener la población migrante? Primero, es que vamos a poder registrar esos ingresos que no se están generando en el sistema. Segundo, si me dan su voto, yo estoy comprometido a generar esos empleos, en este caso en Izabal, y ser de ejemplo para el resto del país. Con un departamento que solucione el problema del agua en Guatemala, se soluciona el problema en todo el país. Con un departamento que haga plantas de tratamiento de basura, plantas de transferencia y genere empleos nuevos y permanentes, se va a solucionar el resto del país. Excelente, buena propuesta, licenciado. Estamos en vivo y a todo color en este foro comunitario a través del canal de GAFU en YouTube y también a través de Facebook y también de mi perfil Ronnie Figueroa. Tenemos nada más y nada menos que al líder del partido Podemos, el licenciado Jorge Renaud, quien es candidato a diputado por el departamento de Izabal. Muy interesante tus propuestas y realmente le estás dando en la cabeza al clavo, como decimos cuando hablamos de proyectos claves que van a ayudar no solamente a la economía, al comercio, al turismo, para que pueda reenergizarse ya en Izabal, que es un departamento muy rico en muchos aspectos, porque si no hay agua, si no hay seguridad, si no hay acceso bueno de transporte público, 8 horas de camino es increíblemente, es horrible. Por eso es que cada vez que vamos a pasear a Izabal, agarramos vuelo ahora, tomamos el avión del aeropuerto La Aurora hacia Puerto Barrios, porque meternos ahí a ese tráfico es horrible. Estamos hablando de 10 horas de camino, es una pérdida total de un día completo y aparte de eso, pues va uno bien aburrido. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber una infraestructura vial que sea más segura, que le dé cabida también al transporte pesado, que es muy importante para Izabal, y también para el turismo, para los carros particulares, para las motos, porque la gente necesita movilizarse. Hay negocios que hacer en la capital, hay negocios que hacer en Los Amates, en Bananera, en Río Dulce, y realmente para llegar de punto A a punto B es realmente un dolor de cabeza. Dentro de tus planes de trabajo, ya mencionaste carretera, un freeway que se necesita que hacer ahí, pero tal vez un aeropuerto más confiable en Puerto Barrios, porque el que está bien, pero no es suficientemente grande ni tiene aviones más grandes, porque realmente las avionetas que vuelan ahí no tienen la capacidad. Y la gente ahorita está optando más por volar que por viajar en transporte terrestre. Mira, con el tema del aeropuerto, hay un proceso ahorita que quiere volver el aeropuerto de Puerto Barrios internacional otra vez, porque el aeropuerto de Puerto Barrios ya fue internacional y creo que en el tiempo de Inicio Cerezo fue que lo quitaron, no sé por qué, cuál fue la razón. Pero ahorita ya el país está trabajando en eso. A mí, como te digo, pues he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y hay veces que uno de ciudad a ciudad puede viajar en avión. Entonces, es importante que podamos tener todos eso. Pues yo le daría continuidad a lo que ya están haciendo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como te digo, un problema por el cual todavía no es tan fuerte el tema de los aviones es por el precio. Entonces,
Pero ¿cómo eliminas el precio? Porque no puedes bajarle el precio. Tenés que generar empleos nuevos y permanentes para que todo el mundo tenga acceso. Porque recuerda que cuando todo el mundo tiene recursos, entonces empieza a viajar más, pero tenés que poner las opciones de que pueda viajar por carretera seguro y que pueda también viajar por avión. El aeropuerto, si no estoy mal, tal vez antes de que termine este gobierno lo van a declarar internacional, como han declarado el aeropuerto de Petén. Está en ese proceso de ser un aeropuerto de Flores. internacional. Como el de Flores. Entonces están en ese proceso. Entonces te puedo decir que esperemos que eso ya esté, y si no está, pues también voy a trabajar por eso. Sin embargo, siempre me baso en estas otras cositas, como digo, son cositas básicas, pero son cositas básicas que van a incidir directamente en disminuir el 10% de la pobreza. Y fíjate que mencionaste el store de las minas. Fíjate que ahorita las minas se cerraron y la gente no tiene trabajo. Y ahí existe el Centro de Atención Permanente, que es del Ministerio de Salud, y un Centro de Atención Integral de Maternidad Infantil, donde sacan las estadísticas que en Izabal el mayor problema de desnutrición y muertes de desintería por niños es por problema del agua. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo? Si solucionamos un problema básico, que es el origen de los problemas que se están dando. La inseguridad es bien fuerte en Guatemala, porque no hay fuentes nuevas y permanentes de empleo. Yo en este caso estoy hablando por Izabal. Si genero, no, te escucho. ¿Me ibas a hablar? No, dale, seguí. Ok. Si generamos empleos nuevos y permanentes, vamos a disminuir 10% de la pobreza. No te puedo decir comprometerme más, porque estoy diciendo que yo lo que voy a generar son 53,000 empleos nuevos y permanentes con derechos a prestaciones, con derechos a jubilación, con derechos a IX, y automáticamente la gente, cuando tiene plata, empieza a disminuir la desnutrición. Al haber agua, van a empezar ya el Ministerio de Salud a decir, va a empezar a bajar su índice de muerte infantil por problemas de desintería o por problemas de desnutrición relacionados con el agua. Entonces, es atacar muchos problemas desde la raíz. O sea, sabemos cuál es el problema, pero ¿cuál es el origen del problema? La falta de empleo. ¿Sabes que cuando las personas no tienen plata, no pueden comer, no comen bien, hay desnutrición? Entonces, también dejan de estudiar, y al dejar de estudiar, se van perdiendo en el tiempo y se van atrasando. Entonces, mi compromiso, y como te digo, y le vuelvo a pedir a la comunidad migrante de Izabal, su voto para Jorge Renaud en la papeleta celeste, que le hablen a sus familiares y le digan, señores, voten por Jorge Renaud, démosles una oportunidad. Yo hice estudios, conseguí los recursos, y lo que hace falta es certeza jurídica. En Guatemala no hay ningún empresario que quiera invertir, por ejemplo, para solucionar el problema del agua. Ya no se puede hacer un pocito y entubar el agua. Es un plan para que la gente se quede pagando 100 quetzales o 125 quetzales. Pero imagínate invertir 30 millones de dólares o 7 millones de dólares, y que en Livingston pagan 3 quetzales y en Livingston la gente pague 15 porque tenga agua. No vas a recuperar 7 millones de dólares con que la gente esté pagando 3 en 100 años, pero si pagan 15 se recuperan 40. Estas grandes empresas están dispuestas a invertir y recuperar su inversión en 40. En Puerto Barrios saben que hay pobreza, miren señores, el salario mínimo es de 3,500. Con 100 quetzales que paga la gente al mes, ellos están dispuestos a invertir 33 millones de dólares, aunque su inversión la recuperen en 30 años. Entonces, ¿me entiendes? O sea, es algo, pero ¿qué es lo que quieren? Es certeza jurídica, una certeza de que su inversión no se va a perder. ¿Me entiendes? Entonces, el gobierno no se tiene que endeudar, la gente tampoco va a pagar más. ¿Qué es lo que va a hacer? Tener su servicio 24 horas con un Smart Network Water. ¿Qué es lo que hace eso? Que hay liqueos, el sistema va a detectar dónde hay fugas, que alguien está succionando, ya no hay necesidad de succionar, que alguien hizo una conexión clandestina para que ya no llegue a otra persona, eso se va a eliminar. Es un proyecto que se hace en 6 meses, y después, tal vez en esos 6 meses, el problema que va a tener la gente es que hay mucha presión, que la tubería no sirve, pero que hay agua por aquí, agua por ahí, todo el mundo tiene agua. Prefiero yo un problema que la gente dice hay mucha agua, y entonces te imaginas cuántos trabajos van a generar para ir a cambiar tuberías, para estar haciendo todo eso, y todo el mundo, ahora tenemos mucha agua. Eso es lo que yo quiero, y al tener eso, la gente tiene agua, pero tiene trabajo.
Qué bonito, muy bonito. Fíjate que ya tenemos casi 10 minutos nada más de programa, pero Ok, hay como 3 preguntas que tengo en el tintero todavía que quiero preguntarte. Y ok, esto va con respecto a muchos guatemaltecos, muchos isabelenses que estamos en Estados Unidos. eh, Uno quiere regresar a jubilarse, ya sea a Puerto Barrios o a Livingston. Eh, ¿Qué garantía nos podría dar como diputados si llegaras a quedar eh, para que incentiven a personas como nosotros que queremos ir a comprar o a construir casa allá? Y eso va a crear empleos, ¿me entendés? Porque uno va a comprar material, las ferreterías se van a beneficiar, los albañiles se van a beneficiar porque va a haber trabajo para ellos. Y ya hay un movimiento grande, de hecho, mucha gente ya está haciendo sus casas y ya las han hecho, pero hay mucho más que están pensando ir a jubilarse a Izabal. Es una tierra muy linda, mucho turismo. Río Dulce es un paraíso, Livingston es muy bonito, Puerto Barrios también tiene sus lugares muy bellos. Entonces, ¿qué garantías podría dar y qué incentivos para poder atraer personas como nosotros que queremos jubilarnos y sabemos de que no hay mucha seguridad, de que hay miedo a la violencia, miedo a los ladrones, pues más que todo? te voy a contar, mira. Primero, para poder dar esa garantía hay que solucionar el problema de energía. El problema de energía lo vamos a solucionar dándoles financiamiento a los que están en Estados Unidos y a los que están viviendo en Izabal, 25,000 quetzales para pagar en 15 años, 120 para poner paneles solares con baterías y tener suficiencia en 48 horas, pagando 120 quetzales al mes, más 20 de seguro y tal vez otros máximo 180 por otros gastos administrativos que van ahí. Entonces, la gente que actualmente está pagando 600 quetzales, 800 quetzales, pasaría a pagar 180, teniendo aire acondicionado, teniendo una lavadora, una tostadora y unos 12 focos. Eso aguanta 25,000 quetzales. Si quieren más, pues va a ser un poquito más. Entonces, cuando tenés eso y estás en Estados Unidos y estás invirtiendo, ¿qué va a pasar? Te pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá tiene su casa con cámaras. Vos sabés que cuando uno era patojo, ¿qué hacía? Llegaba ahí a jenguear, como le decimos aquí en Izabal. Mi papá se metía y nos decía, hey, ¿qué están haciendo? Y nosotros, ¿qué onda? Mi papá no tenía. Entonces, ¿qué es una seguridad que va a tener el migrante que viene a jubilarse? Que él empieza a invertir, va a poder poner paneles solares, va a tener financiamiento, conseguir los financiamientos en el CHN, que es el Crédito Hipotecario Nacional, que es el Banco del Estado, que tengan ese financiamiento y que en la intermitencia que se dan, que entre van a cambiar las redes y van a cambiar los transformadores, pueden invertir en paneles solares, que no les va a afectar. Sería, ponete que te toque pagar $20 mensuales durante 15 años. Por ejemplo, tal vez venís en 15 años para acá, pero puedes comprar tu casa o tu terreno, le pones cámara y le pones paneles solares. Se están construyendo desde Estados Unidos, puedes ver, bueno, así va la construcción, te pueden hacer, o sea, garantizarte que no va a haber un robo, pero ¿qué vas a garantizar? Que vas a poder ver tu propiedad desde que estás en Estados Unidos y estás aquí. Creo que en Estados Unidos funciona. A mí me pasó en un lugar ahí por Utah. Mi cuate dejó la casa abierta y su vecino lo llamó. Entonces le puso un sistema y cuando se le olvidaba a cerrar la casa, miraba y la podía cerrar por la... Entonces, esa sería, primero sería solucionar el problema de energía, darles accesos a los créditos y que desde Estados Unidos puedan controlar su inversión. Esa sería una de las soluciones. Mira, y no habría problemas con el monopolio de las eléctricas que trabajan ahí en Izabal, en el No, sentido de que quieran dejar entrar los paneles solares. No, mira, de por sí los paneles solares ya están. Lo que pasa es que te dan financiamiento a 5 años o de contado. Entonces, imagínate pagar $4,000 de un solo, no se puede. Entonces, yo lo que querés es que se masifique y eso genera empleo. Entonces, y aparte, ellos mismos podrían estar vendiendo los paneles solares. Entonces, ¿qué pasó? Ellos tienen un problema. No es pelearse con ellos, es bueno. En la intermitencia es que entre lo que decimos cambiar las redes, es una planificación y van a pasar 8 o 10 años para que llegue eso. En cambio, los paneles solares es inversión inmediata. Pones los paneles solares y en cuestión de 24 horas ya tenés eso, 24 horas, pues hiciste tu
cámaras. Hasta las cámaras vamos a poder financiar. Una casa, cámaras son 5,000 quetzales. Si ponete que sean 25 más 30, te quedas pagando 200 quetzales al mes. Si vos estás en Estados Unidos ahorita, podrías tener tu teléfono, tener tu propiedad, ver tu casa. Si el albañil te dice que va a hacer algo, se conecta, va con la cámara, así como estamos hablando, y te enseña cuál es el problema. Entonces, ese es el acceso que yo les quiero brindar. Y con respecto a la basura, tenemos un grave problema ahí en el río Motagua, que viene desde la ciudad capital arrastrando plásticos y desechos de basura horribles y van a parar ahí a tu territorio, a Izabal. ¿Hay algunos planes dentro de tu visión que tenés ahí para poder solucionar ese problema? Yo sé que tal vez no sea solo el problema de Izabal. Ese problema tiene que ser solucionado como república, porque el gobierno central tiene que poner responsabilidad y mano de obra para poder solucionar eso, porque realmente da pena. Mira, es por las plantas de tratamiento de basura. Fíjate que yo he hablado con empresas guatemaltecas y hay una empresa que yo me asusté, me dijo que necesita, por decirte el plástico, 500 toneladas mensuales o diarias. Yo le dije, ¿cómo 500 toneladas de plástico? ¿Sabes cuánto es eso compactarlo? En una planta de tratamiento hay plantas de transferencia. Por ejemplo, una planta de tratamiento de basura puede estar hasta la orilla del Motagua. La solución a ese problema va a ser con las plantas de tratamiento cuando hablo de la gestión de la basura, porque mira, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ahorita, ¿qué es lo que hacen aquí? No encontrás botellas de plástico, no encontrás aluminio, no encontrás cartón, porque ya lo están vendiendo. Cuando ponemos una planta de tratamiento, se llaman plantas de transferencia y tienen compactadoras. Todo ese plástico que está en el río Motagua, esa planta de transferencia lo recibe, lo compacta y ya se dice a la empresa, le podemos cumplir con las 500 toneladas mensuales de plástico. Después viene, hay empresas, mira, tiramos celulares. Estas baterías tienen un montón de materiales. Aquí hay vidrio, hay baquelita, hay plomo, etcétera, etcétera. Hasta oro tiene esto. En una planta de tratamiento hay plantas de transferencia. Todo eso se soluciona con gestión de la basura. ¿Qué va a pasar cuando se instale? Yo cuando hablo de plantas de tratamiento, no solo la de Puerto Barrios, hay plantas de tratamiento en Livingston, plantas de tratamiento en Morales, plantas en Los Amantes, plantas en el Escort, y algunas van a trabajar en otros productos y otros se van a convertir en plantas de transferencia a otra planta. Entonces, ¿qué pasa en el país cuando empezás a ver que se empieza a generar trabajo? Después van a decir, los de Izabal están haciendo dinero con el plástico del Motagua. Tal vez los de Zacapa van a decir, mejor lo agarramos nosotros, cuando sentimos ya no llega plástico. Entonces, la idea, lo que te quiero decir es, con la gestión de la basura e implementar las primeras plantas de tratamiento en Izabal, yo digo que ese problema del río Motagua se va a solucionar, porque recordate que es cuando algo genera empleo y genera ingresos, todo el mundo se mete. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo otro son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ya no se va a estar peleando en Guatemala por el agua de las plantas, por el agua para la industria. En otros países las plantas, todas las aguas residuales que generamos todos los humanos se van a una planta de tratamiento y esas se entuban y, por ejemplo, para las meloneras, para las azucareras, para las mangueras, etcétera, etcétera. Excelente. Licenciado, realmente me dejaste asustado porque estamos en una grave situación, pero me encanta la inteligencia que tenés y las propuestas que nos das para poder lograr hacer un cambio y lograr salvar el medio ambiente en Izabal. Sos bien inteligente, me gusta. Ojalá que la gente que esté viendo este programa o los que no pudieron verlo, pero pueden realmente verlo en su tiempo libre, porque esta grabación va a quedar a la disposición. Te la vamos a hacer presente para que la puedas compartir también a tu gente, a tu grupo, a tu partido. Primero, te felicito por ser muy inteligente, por ser una persona muy bien preparada. Segundo, agradecerte por haberte tomado una hora de tu tiempo, por estar con nosotros en este foro comunitario para dar a conocer tu plan de trabajo.
Me tenés sorprendido realmente y esperamos de que tu mensaje llegue a esos oídos que necesitan escuchar para que puedan el domingo ir a votar. Aunque no voten por tu persona, pero al menos que hagan un voto inteligente, que piensen lo que dijiste en el plan de trabajo y que realmente hagan su deber cívico, que es ir a votar. Que no voten nulo tampoco. Así es de que, licenciado, para cerrar, si pudieses hacer un llamado a la población, tanto local como en el extranjero, porque tenemos mucha gente de Izabal viviendo en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en Florida, en Texas, ¿cuál sería ese mensaje para que salgan a votar por tu partido Podemos y por tu persona como diputado? Le pido a la comunidad migrante que crea en mí y que este 25 de junio llame a su familia y le digan voten por Jorge Renaud en Izabal. Estoy en la casilla Q18 de la papeleta celeste para solucionar problemas básicos y disminuir la pobreza en Izabal. Generar trabajo con agua, gestión de la basura, recuperación de playas, turismo y carreteras elevadas. Le pido nada más una llamadita, denme la oportunidad, crean en mí. Lo mío está expuesto, yo soy Jorge Renaud y para lo que yo les estoy comprometiendo, yo les voy a cumplir. Jorge Renaud en la papeleta celeste, Partido Podemos. Corazón visto, corazón marcado. Gracias, Jorge. Feliz noche. Nos vamos porque tenemos otra entrevista dentro de 30 minutos. Muy agradecido por tu tiempo, por tu conocimiento. Y también gracias. Y por habernos brindado, abierto los ojos realmente, porque yo estoy feliz de que escuché tu propuesta y pues es de ponerle un poco de cerebro. Gracias, oíste, y feliz noche. Ok, gracias. Bendiciones a todos.